Las primeras 5 semanas de la guerra han visto grandes ofensivas por parte de Alemania, Rusia y Austria-Hungría, mayores que cualquier operación militar en la historia. Y cientos de miles de hombres han muerto, pero hoy, todas esas ofensivas llegan a su fin. Me llamo Indy Neidell, bienvenidos a la Gran Guerra. Al comienzo de la semana, franceses y británicos se estaban reagrupando alrededor de París, a medida que los alemanes avanzaban. Y avanzaban también en el este con la esperanza de hacer retroceder a las tropas rusas a su frontera, mientras más al sur eran estos últimos quienes avanzaban para hacer retroceder a los austríacos, hacia su propio imperio. Hacía 2 semanas parte del ejército ruso había sido absolutamente aniquilado en la batalla de Tannenberg, y aunque los alemanes habían estado tratando de aprovechar su ventaja, no había habido una batalla importante desde entonces. Eso cambiaría esta semana. En la mañana del 9 de septiembre, el ejército alemán, reforzado por la llegada de tropas del frente francés, atacó a los rusos y de nuevo, los aplastó completamente en los lagos de Masuri. Y el ejército ruso consiguió escapar de una destrucción total y absoluta, solo por la notable velocidad de su retirada de los lagos, desplazándose 40 kilómetros diarios para dejar muy atrás a los alemanes. Estas 2 batallas, especialmente la de Tannenberg, fueron victorias verdaderamente históricas y expulsaron a todas las tropas rusas, fuera de suelo alemán. Y también por el momento destruyeron la superioridad numérica rusa. Ahora bien, Rusia todavía tendría una fuerte presencia, al otro lado de la frontera. Pero los alemanes ya no estaban preocupados por la posibilidad de ser aplastados por un innumerable ejército ruso. Y esta es una pequeña anécdota sucedida durante la retirada. Un grupo de soldados rusos intentó llevarse de un pueblo de Prusia Oriental una estatua de Bismarck como recuerdo, pero su comandante les advirtió que no se la llevaran, porque no quería provocar un incidente internacional. Por su parte, el pueblo ruso en su conjunto podría haber estado totalmente desmoralizado por las catastróficas derrotas que había sufrido contra Alemania, de no haber derrotado a Austria-Hungría casi de una manera tan apabullante en la batalla de Galicia, finalizada también el 11 de septiembre. Hablamos de un grupo de enfrentamientos desarrollados a lo largo de varias semanas, durante la ofensiva de Austria en territorio ruso. Y al finalizar estos combates, Rusia tomó 130.000 prisioneros e infringió 324.000 bajas a Austria. Efectivamente, escuchaste bien, 324.000. Verás, el ejército austríaco bajo el mando del jefe del Estado Mayor, Konrad von Zendorf, atacó con una fuerza inferior a la de los rusos. Y el desastre en realidad se debió más a la incompetencia austriaca que a la brillante rusa. El ejército austriaco se vio obligado a retirarse 160 kilómetros hacia las montañas de los Cárpatos. El fracaso y la humillación de Konrad ahora eran totales, pero debes recordar que tal vez solo había 1 o 2 personas en la tierra que tuvieran más responsabilidad en el comienzo de la Primera Guerra Mundial y toda la carnicería que vino después que el propio Konrad von Zendorf. Y otra nota al margen aquí: en un momento posterior, Konrad confesó a su personal de apoyo que si el archiduque Franz Ferdinand todavía estuviera vivo, tomaría al hombre responsable de tal desastre militar, en este caso el mismísimo Konrad, y lo mandaría a fusilar. Y durante esta misma semana se produjo también el Pacto de Londres, por el que Francia, Gran Bretaña y Rusia acordaron que ninguno de ellos firmaría la paz por separado con Alemania o Austria-Hungría, y lucharían hasta el final. Y el frente occidental parecía que bien podría llegar a su final. Los alemanes durante 2 semanas habían avanzado hacia París y la batalla final de esa ofensiva parecía estar próxima. Y con los alemanes cerca de París, los franceses finalmente estaban ganando alguna ventaja, a pesar de sus desmesuradas pérdidas en las últimas 3 semanas. Tenían un contingente recién reclutado y adiestrado, mientras que los alemanes exhaustos habían estado avanzando durante 33 días seguidos. Además, los alemanes habían seguido a los británicos en retirada, no hacia París, sino hacia el noreste y al sur del río Marne, extendiendo sus líneas de suministro y perdiendo la oportunidad de tomar París. Objetivo principal de su plan de ataque, el Plan Schlieffen, entonces, fue el sur del Marne, donde británicos y franceses iniciaron los preparativos para la batalla. La batalla del Marne comenzó el 5 de septiembre de 1914, una batalla que franceses y británicos no podían permitirse perder en absoluto. Más de 2 millones de soldados participaron en la batalla. Los franceses utilizaron los ferrocarriles para tomar constantemente nuevas posiciones y superar a los alemanes. Eso podría no haber sido un inconveniente considerable si los alemanes hubieran mantenido mejores comunicaciones, pero von Moltke, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, estaba en Koblenz, a más de 500 kilómetros de distancia. Y había apostado por un sistema de descentralización donde sus generales a menudo simplemente hacían aquello que estimaban más adecuado. Moltke en esa etapa estaba experimentando un estado de crisis nerviosa, donde hablaba solo. Escribía cartas a su esposa constantemente o se desquiciaba,
por la cantidad de sangre derramada, bajo el sentimiento que él personalmente debía responder por ello. Resulta chocante darse cuenta que los alemanes pudieran llegar tan lejos, ya que a menudo en general no tenían idea de lo que estaba haciendo su homólogo. Durante toda la batalla del Marne, Moltke, jefe del Estado Mayor alemán, no emitió ninguna orden y los 2 últimos días ni siquiera la recibió. Los alemanes disponían de 2 cuerpos de ejército y el más occidental, al mando del general von Bülow, se había visto obligado a trazar una nueva línea norte-sur, de cara a París para defenderse de los avances franceses, de acuerdo. Von Bülow desplazó tropas de izquierda a derecha para contraatacar, pero este contraataque abrió una brecha entre von Bülow y el ejército del este, bajo el mando de von Kluck. Y frente a esa brecha estaba la fuerza expedicionaria británica, que avanzó con cautela. El ejército de von Bülow estaba ahora aislado del de von Kluck, con unas comunicaciones casi inexistentes. Y aquí es donde aparece la leyenda de los taxis. A medida que los franceses aumentaban y los alemanes se reforzaban, el general francés Joseph Gallieni hizo algo que, según sus propias palabras, al menos estaba fuera de lo habitual. Y ciertamente era algo que nadie había hecho nunca. Gallieni requisó todos los taxis de París para enviar a las tropas de reserva al frente, a 50 kilómetros de la ciudad. En ese periodo, el automóvil aún estaba en sus primeros años de vida. Dicha decisión movilizó más de 400 vehículos, una cantidad enorme para la época, y además la mayoría de soldados no había experimentado nunca el lujo de viajar en uno. Pero es importante destacar 2 cosas. Primera, el impacto en la batalla fue bastante modesto, y segunda, a todos los taxistas se les pagó, ya que sus taxímetros estuvieron encendidos todo el tiempo. El 8 de septiembre en la batalla, y se podría discutir que toda la guerra, incluso todo el siglo XX, pendía de un hilo. Ataque y contraataque a lo largo de toda la línea, era simplemente cuestión de ver quién se rompería primero. Fue un ataque nocturno del día 8 cuando los franceses capturaron Marchais-en-Brie. Eso realmente cambió el rumbo. Cuando von Bülow se defendió, la brecha entre su ejército y el de von Kluck creció 30 kilómetros y sus fuerzas fueron superadas en número. Los británicos estaban bien adentrados en la brecha y de madrugada von Bülow tuvo que dar la orden de retirada. A las 9:02 de la mañana del 9 de septiembre de 1914, las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse. Ese día, los alemanes fueron expulsados a través del Marne y el 13, a través de la Aisne. Un retroceso total de 100 kilómetros, y fue allí, en una loma, donde las tropas alemanas se atrincheraron, y a partir de este momento es cuando entrará en escena uno de los avances militares menos reconocidos de esta guerra. La pala en plena acción. Los alemanes la utilizaron, los franceses no. Así que los alemanes comenzaron a cavar, no así los franceses, y se desconoce cuántos miles de franceses se perdieron con el avance alemán debido a una herramienta tan simple. Verás, un hombre y un hoyo son imposibles de detectar para la artillería, y tampoco puede ser abatido por un rifle, y las granadas de mano requerían una mayor proximidad. No obstante, para muchos franceses usar tal defensa era un medio deshonroso de llevar a cabo una batalla. Pronto aprenderían que el honor no tenía lugar en la guerra moderna. Esa guerra moderna que en solo 5 semanas había costado ya cerca de 1 millón de vidas, y durante los primeros meses de enfrentamientos, se perdieron una media de 15.000 vidas diarias. El 14 de septiembre, Moltke, totalmente quebrado, fue relevado del mando alemán. Al final, había encontrado insoportables tantísimas bajas. Y si miras las pocas órdenes que dio en sus 2 últimas semanas al mando, puedes verlo caer en pedazos lentamente, aunque resulta difícil sentir alguna simpatía por él. Ningún hombre en la tierra, ni siquiera Conrad, hizo más para provocar la guerra que Moltke, pero demostró ser incapaz de comandar los ejércitos de su nación. 3 grandes ofensivas concluyeron esta semana, y buena parte de la tendencia que adoptaría el conflicto quedó establecida. Voy a terminar el episodio de hoy con una cita del historiador Martin Gellgott para explicarte el cómo. Negada su entrada triunfal en París, el ejército alemán continuaría luchando en el frente occidental durante otros 4 años. Tan esperanzados de la victoria en agosto de 1918, como lo habían sido en agosto de 1914, pero las esperanzas de un mes antes para poder derrotar a Francia en un golpe de gracia, y luego volcar toda su fuerza militar contra Rusia, se habían desvanecido. La guerra de rápidas victorias se había convertido en una estrategia del pasado, y en una quimera del futuro. Alemania iba a tener que luchar simultáneamente y con peligro constante, tanto en el este como en el oeste, y Francia iba a tener que luchar en su propio suelo. Rusia iba a tener que recuperar sus territorios en el oeste y Austria, recuperar sus tierras en el este. Todavía faltaban 3 meses y medio para Navidad, pero todos los estados en conflicto iban a tener que buscar nuevas estrategias e incluso nuevos aliados.
Y si tienes alguna pregunta sobre esta semana en la Gran Guerra o si deseas enviar alguna de tus propias ideas, déjalas en los comentarios a continuación, nos comunicaremos contigo. Y una noticia importante para los que nos ven por el celular, podéis encontrar todos nuestros enlaces justo bajo este video.